días a todas y todos. En principio, a nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a la presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado y a la Plataforma de Ordenamiento Territorial por la invitación, y un agradecimiento especial a la congresista Verónica Mendoza, que con su importante proyecto de ley nos convoca, evidenciando, como ella lo señalara en su presentación, el interés que genera el tema del ordenamiento territorial, ya no exclusivamente entre, digamos, un grupo reducido de actores sociales, agentes económicos y los gobiernos descentralizados, sino en el país todo. Desde las asociaciones de gobiernos descentralizados, la norma propuesta está referida a una de las tres dimensiones que entendemos nodales en el proceso de descentralización en marcha y virtualmente bloqueado. Las otras dos son la gestión descentralizada y la descentralización fiscal. En principio, la primera cuestión que quiero transmitirles es una reflexión elemental. Entre el ejercicio académico y el tiempo del deber ser ideal, ¿no es cierto?, y la vida real, hay una gigantesca distancia. Y el camino al cielo normalmente está empedrado de buenas intenciones. La Ley de Bases de Descentralización estableció en su hoja de ruta como una prioridad en el corto plazo la necesidad de una ley de ordenamiento territorial. Es verdad que confundiéndola con la demarcación territorial, pero entendiendo claramente su urgencia. Entre ese momento y la fecha, por ejemplo, tenemos 200.000 mineros ilegales. Entre ese momento y la fecha, por ejemplo, los gobiernos descentralizados para hacer frente a esa realidad tienen apenas 13.100.000 soles al año por todo concepto para la función minería, es decir, 62 soles 50 por cada minero ilegal. Es verdad también, en segundo lugar, tal como lo recordara la congresista Mendoza en su intervención y lo reiterara el viceministro Quijandría, ha habido una iniciativa persistente y de larga data en el Estado sobre la materia, que podemos ubicarla, digamos, en el año 97 con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que establece, conviene recordarlo, que la zonificación ecológica y económica es parte del ordenamiento territorial y tiene como fin evitar conflictos por la superposición de títulos y usos inapropiados. Desde ese momento, mediante leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades, hasta, digamos, la creación del Ministerio del Ambiente en 2008 y la aprobación de la Política Nacional Ambiental en el 2009, es clara, digamos, la preocupación normativa y el interés del Estado por alcanzar el ordenamiento del uso y una ocupación más equitativa del territorio nacional, teniendo entre sus instrumentos la zonificación ecológica y económica. Entonces, tercera idea, en esta relación entre la norma y la vida, a quienes tienen que buscar responder lo más rápido que pueden a la vida son los gobiernos descentralizados, que no obstante las limitaciones normativas, y aunque de manera desordenada han avanzado pasos importantes,
en la perspectiva del ordenamiento territorial. Los procesos de zonificación ecológica y económica concluidos o avanzados significativamente en 22 regiones del país y en una cantidad importante de provincias, los más de 90 planes de desarrollo urbano de distintas municipalidades, las decenas de planes y procesos de manejo de cuencas y de áreas naturales y protegidas, y los más de 10 planes de biodiversidad son una pálida muestra y una estadística. Su utilidad para la toma de decisiones, aunque desde los gobiernos descentralizados existe conciencia plena de sus limitaciones, ya empieza a ser significativa. Regiones tan distintas como Piura, Callao o San Martín lo evidencian. Y si la preocupación que frecuentemente, no digo en esta mesa, pero que frecuentemente se expresa desde algunos sectores empresariales que son parte de la resistencia a esta discusión, es el costo-beneficio, basta con señalar que la identificación de 300.000 hectáreas de tierras productivas y la recuperación e incorporación al mercado de 30.000 en la región Piura, a precios de mercado, suma un valor mayor que todos los PIBs concluidos en las distintas regiones del país para los procesos de zonificación ecológica y económica. Entonces, cuarta idea, ¿en qué contexto se presenta la norma? La norma se presenta en una coyuntura en donde tenemos procesos de zonificación ecológica y económica significativamente avanzados en las regiones. 9 de ellas tienen el instrumento aprobado por el Ministerio del Ambiente, 4 lo concluyen este año y 9 lo harán en el 2014. Distintos gobiernos regionales en consecuencia, presionando por avanzar al ejercicio de su competencia en materia de ordenamiento territorial, no creyendo que la zonificación es el ordenamiento territorial, ni creyendo tampoco que la zonificación es el instrumento suficiente y único para el ordenamiento territorial. Un Ministerio del Ambiente que en este escenario, con razones técnicas, plantea la necesidad de nuevos instrumentos antes de llegar al ordenamiento territorial y que no ha terminado de formular la ley que comprometiera el 2012. Ese mismo ministerio, hasta el día de hoy, sin instancias de coordinación intergubernamental operando, hasta la fecha, básicamente a través de relaciones bilaterales. Un poder ejecutivo que, como ha sido recordado en esta mesa, no tiene una posición única en la materia por distintos intereses. La pretensión del Ministerio de Energía y Minas de mantener el control de los estudios de impacto ambiental y su rol preponderante en materia de minería. El afán del CEPLAN, no obstante sus notorias debilidades, por asumir la conducción del ordenamiento territorial, e incluso la resistencia de distintos sectores al papel rector del MINAM en el proceso de ordenamiento territorial y en más de un caso en la materia ambiental más amplia. En este contexto, el Acuerdo Nacional, concluyendo tras un año de esfuerzo la propuesta de una nueva política pública definida como de ordenamiento y gestión territorial, y un Congreso de la República que tiene en este momento 4 proyectos de ley, el que comentamos hoy día con una gran virtud, y es la virtud de haber sido conversado, discutido y recogiendo la opinión de los gobiernos descentralizados. Entonces, 3 o 4 comentarios puntuales sobre el proyecto de ley para terminar, digamos, desde los gobiernos descentralizados, tratando de precisar qué pasos creemos que son indispensables hacia adelante. En principio, estamos con el proyecto en el reconocimiento explícito o no en la norma de creación del MINAM de la rectoría del Ministerio del Ambiente en esta materia. Desde los gobiernos descentralizados nunca se ha desconocido esa rectoría, ni se ha desconocido la necesidad y urgencia de rectoría del gobierno nacional, de todos y de cada uno de los sectores. Coincidimos en términos generales con
la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, establecida por lo demás en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el papel de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, las comisiones regionales y locales. Creemos que el proyecto precisa las funciones del sistema y establece lo que resulta neurálgico para los gobiernos descentralizados, su opinión vinculante sobre la compatibilidad de los proyectos de interés nacional con los planes de ordenamiento territorial, incorporando de esta manera la opinión de los gobiernos descentralizados, que hoy día no es considerada para absolutamente ningún efecto. Desde los gobiernos descentralizados coincidimos con los principios rectores y los objetivos establecidos para el ordenamiento territorial. Compartimos el objeto y el ámbito de la ley, tanto como los criterios, contenidos y etapas para la elaboración del plan, destacando nuestro acuerdo con su carácter obligatorio y vinculante a partir de su aprobación, así como la necesaria adecuación de los distintos otros planes a su contenido. Sin embargo, reconociendo la importancia y la jerarquía del plan de ordenamiento territorial, creemos que el plan de desarrollo concertado, que necesariamente debe nutrirse, adecuarse del plan de ordenamiento territorial, es el instrumento de mayor jerarquía en regiones y municipalidades. Adicionalmente, destacamos el énfasis que pone el proyecto en la participación de todos los actores sociales y económicos en las distintas etapas del plan y en su aprobación sujeta a mecanismos de consulta, lo que no es una práctica nueva y es lo que se viene haciendo en la mayoría de planes de desarrollo concertado en distintas regiones y localidades del país. De cara hacia adelante y reconociendo las limitaciones que existen en la coyuntura y en los instrumentos, creemos que en el corto plazo, mientras se debate esta norma indispensable, y permítame ahí un pie de página, las leyes no organizan la realidad, las leyes no organizan la vida, pero en el corto plazo la discusión de esta norma está produciendo una reunión de estas características, que es la demostración del interés que existe en el país sobre el tema. Entonces decía, mientras se debate la norma, que ya tiene la virtud de poner en la agenda pública con más fuerza que la que tenía el tema, entendemos que es indispensable asegurar la culminación de los procesos de zonificación ecológica y económica a nivel regional y provincial. Precisar desde el Ministerio del Ambiente en el corto plazo los instrumentos complementarios que se requieren para el ordenamiento territorial, atendiendo, como entendemos es su voluntad y su disposición, cada caso, porque como sabe bien el Ministerio, las características de los procesos llevados adelante varían de un territorio a otro territorio, de manera tal que se pueda construir en el corto plazo la hoja de ruta para el ordenamiento territorial de los gobiernos que ya tienen la zonificación económica y ecológica aprobada. Comprometernos a impulsar, a pesar de lo que se ha avanzado, a la aprobación y la divulgación de la política pública de gestión y ordenamiento territorial del Acuerdo Nacional, que es, como todos los instrumentos del Acuerdo Nacional, el máximo consenso al que ha sido posible llegar, digamos, en la diversidad de opiniones, y dar finalmente curso al debate congresal y a la aprobación de la norma que las regiones y localidades del país reclaman con insistencia. Muchas gracias.